Eres un genio, hermano. Sí. Y ahora cuando empiezan a actuar, Puedes mirarlo en el canal de YouTube. ¿es este? ¿Es este el canal del ayuntamiento? Cuélgalo yo luego, te paso el link. Claro, el micro. Claro. Establecelo como principal en las opciones del directo. Y si no, en las del ordenador, como tal. Micro principal. Es que hay auxiliar, entonces no sé cuál es. Ah, ah, no. Viene de este. Mira el desktop a ver. Mira el desktop a ver, que lo tienes en cero también. Sí, pero porque el desktop es el ruido que haga el ordenador. Ah, vale, vale. Entonces por eso lo tengo bajado, para que si suena cualquier cosa, Video Capture Device es eso. Lo tengo al Ahora mismo, voy a salir fuera.
que conjuntamente al Ayuntamiento de Mieres y la Asociación Cultural Albures San Juan están preparando, porque este año no va a haber concurso con Caudal, entonces van a hacerse 5 festivales, 2 van a ser en Returnium, 2 en Turón, y el último día 1 de mayo va a ser en Mieres. Acabáis de sentir al director oficial de este certamen y al pianista oficial, Jorge Areces y Xavi Arias, y en esos 5 festivales vamos a tener un xurado que Luis Estrada va a valorar a cada uno de los cantantes y según el seu criterio va a elegir a los 12 mejores que van a participar en un festival especial que va a hacerse en Mieres en el mes de septiembre aproximadamente, ¿vale? Yo creo que por ahí había alguna duda sobre qué era esto. Bueno, pues estos son 5 festivales y uno más al que van a participar los 12 mejores, entre comillas, que elija Luis Estrada, que va a hacer de xurado. No hay ningún secreto más que ese, es fácil de entender. Yo aprovecho para deciros que hoy a las 10:30 la TPA va a emitir el Festival Mieres Mozo, que grabamos cada unos días en la Casa de la Cultura. Si os apetece verlo, pues, y es gratis, podéis aprovechar. No hay más que encender la televisión y en vez de poner la Isla de las Tentaciones o eso, ponéis la TPA, que igual está más entretenido. Quería deciros también que, bueno, sobre todo, aunque no esté en el programa, yo creo que la Asociación Cultural Albures de San Juan, y atrevo a extenderlo al Ayuntamiento de Mieres, estamos por eso del no a la guerra, evidentemente, que ahora mismo se está produciendo una en el mundo, y que en el siglo XXI haya una guerra, a mí parece que está fuera de toda lógica. Por lo tanto, que se sepa que aquí estamos absolutamente en contra de la guerra, ¿vale? Los festivales... de la guerra y quienes provocan la guerra, porque si fueran ellos al frente no había ninguna guerra, evidentemente. Digo los fechas de los festivales, este de hoy, el próximo 12 de marzo en Turón, el 9 de abril en Río Turbio otra vez, el 23 de abril en Turón nuevamente y el 1 de mayo en Mieres, por si os apetece, para que podáis elegir, ¿vale? Y ya no me enrollo más, vamos a empezar este primer festival con una cantadora que nos llega de Avilés, se llama Laura Riesgo Gusto. La Xanina como apodo va a cantarnos 2 piezas a la gaita de Jorge Areces. La primera yo canto a Peñamillera, la segunda La Carretera del Pedroso. Pues vamos a recibirla con un fuerte aplauso, Laura Riesgo Gusto, La Xanina.
Antes de presentaros al primer voz de paisano que vamos a tener en este escenario, gustaría agradecer la presencia de dos concejales del Ayuntamiento de Mieres, que, como sabéis, que organiza junto a la Asociación Huele San Juan este festival de estos exámenes. A Tere, concejala de Bienestar Social, y a Vanessa, concejala de Infancia, Juventud y Mayores. Un aplauso para ellos, que siempre nos apoyan con su presencia. También queríamos agradecer la presencia de José María Montes Presa, que es el presidente actual de AICA, tenemos aquí en primera fila. También un aplauso para él, que está haciendo mucho por la nación asturiana. Dicho esto, primer voz masculina de este festival, que era de Fernando García Nuño, de Balbón Asiero, que va a cantarnos dos piezas, que son los que están estipulados en este festival. La primera va a ser a capela, Pa' qué madrugues tanto, y la segunda va a acompañar ya por seminaria, se titula Textura Asturiana. Fernando García Nuño.
Que iba a deciros yo que hizo una clasificación al piano, que es una maravilla. Yo vi una pena que quedaste algo de Caldeiro, porque si no, no deseaba yo que quedara algo al piano. Antes de seguir con el concurso, olvidóseme antes que Facundo quería incluso alguna cosina como director de estos festivales y presidente de la Asociación Cultural Homosexual. Y tenemos yo ahí, Facundo, por favor, te lo pido, ven para acá, que me cobres, dinos lo que quieras. Muy buenas. Este escenario ya me pone nervioso, como que intentan ponerme aquí. Yo simplemente era deciros lo que llevamos explico él, lo que son esos festivales, lo que estamos intentando por la jornada, que mucha gente dice que se está viniendo abajo, y puede que tengan algo de razón, pero no está mal. Nosotros aquí desde Puente del Caudal y la Guardia de San Juan queremos hacer festivales para que Mieres siga en la palestra también de lo que era canción asturiana, que siempre se luchó. ¿Para qué os lo voy a decir? Llevo 24 años con él, desde que se fundó. Y entonces, pues nada, yo era nada más darles gracias por estar aquí hoy con nosotros. Veo por ahí mucha gente, a Chema, presidente de AICA, veo a los de la Nueva, que los estoy viendo entrar, que vienen a todos los festivales y que, mira, son otros, pues la Nueva, que de momento el festival de animación está caído, no lo hay. Y como dije, cayeron unos cuantos festivales. En Ciudad de Oviedo empezó en octubre hasta diciembre. En Gijón no sabemos todavía si el comercio se va a hacer o no se va a hacer. Y aquí pues vamos a intentar con festivales seguir llevando la capital de la tonada, que es la Guardia de San Juan. Y digo esto porque yo se lo 50.000 veces, que teníamos 50 y tantos cantantes en esta huelga. Que esta huelga es muy grande. Hoy no lo sé, porque tengo por ahí dos concejales que estarán echando números y cuántos tenía la huelga y cuántos tendrán ahora. Entonces, pues, ¿qué quieres que os diga? No os digo nada más que eso de que no va a bajar. Nosotros desde la Huelga de San Juan y Mieres, el Ayuntamiento, vamos a intentar de que de una forma u otra se siga para que empiecen a empezar todos por atrás y se empiece otra vez a ver los concursos que había, el movimiento que había y cómo se realizaba. Y ya no tenemos que decir, acabar con estos festivales que vamos a hacer en Turón, aquí, bueno, ya lo estuvo diciendo Michel, y bueno, y luego a ver qué pasa, a ver si seguimos o no seguimos. Yo veo ya bastante mayor y ya los papeles ya me llevan demasiado, ya no, el ordenador ya lo tengo quemado y muchas cosas más. Así que nada, muy buenas tardes a todos.
que lo paséis bien, que disfrutéis de estos cantantes que tenemos aquí, que son unos grandes artistas, ahí los tenéis todos de frente. Y nada más. Os agradezco que hayáis venido. Muchas gracias. Que me decía ahora Fernando García Nuño que comentara que la canción que cantó al piano, que una parte de la autoría corresponde a Narciso Fernández Arduemo, que lo tenemos ahí sentado también. Nosotros seguimos ahora con un cantador que nos llega desde el Entrego, que se llama Arturo Cortina Fernández, y que nos va a cantar la primera de las dos canciones, Tengo de ir al molino, a capela, y la segunda, Cuando Dios hizo la vida, acompañado a la gaita por Jorge Areces. Pues aplauso grande, Arturo Cortina Fernández. Tengo de ir al molino, aunque me muera de frío, por ver si puedo traer la molinera conmigo. Al molino a moler, al arroyo a por agua. Esta hiera canción, mujeres, que una aldea no cantaba. Y si viniera conmigo, que todo pudiera ser ante Dios y ante el altar, paría la mi mujer. Al molino a moler, al arroyo a por agua. Esta hiera canción, mujeres, que una aldea no cantaba. Y esta hiera canción, Señor,
que no sé si os dije al principio que los cantantes en este festival pueden cantar a capela, pueden cantar acompañados del piano, de la gaita, incluso de la guitarra, incluso del pandero o pandereta, que es el caso de la cantadora, no es el caso de la cantadora porque no es una cantadora, va Juan Luis García Rojo, y el que toca ahora mismo que subís al escenario de la... Vaya cara que tengo más fina. Blanca morena, ya sabes que no me importa que seas blanca o morena, blanca o morena, si sabes que yo te quiero con el alma y la vida entera. Espejo de cristal fino, espejo de cristal fino, que de puro fino partes, que de puro fino partes, donde me voy mirar yo, espejo, si tú me faltes. Polan y el pino entre Polan y el pino
Sí, ya veo, ya está el secreto. Claro, yo muy sensible, nada más que lo todo, pues nervioso. Ahí está la meta. Lo que os contaba antes, que lo mismo se puede cantar a capela que con piano, con gaita, con pandereta, con pandeiro, con guitarra, con lo que se quiera. No hay restricciones en ese sentido, ¿vale? Y decíamos eso porque la cantadora que vamos a tener ahora en el escenario, que es de Turón y que se llama Patricia Pariente, va a cantarnos Les Carboneres al piano de Xaime Arias y después va a cantarnos una vaqueira y va a acompañarse de la pandereta. Por eso me refería yo antes con esos temas. Pues escenario para Patricia Pariente. ¡Aplausos!
impresionante, espectacular. Somos tan gallos en Asturias que no solamente tenemos a alguien que nos toque el pandero, a alguien que nos toque el piano, a alguien que nos toque la gaita, sino que hay los más gallos que toquen la gaita y los ritmos y canten a la vez. Este es el caso de Vicente Prado el Praviano, que lo visto muy bien porque bueno, el gaitero oficial que compuso muy bien, el director de la banda de gaitas de Valladolid. Vamos a tener un hueco nosotros cantándonos dos canciones en las que se va a acompañar el peso de la gaita, que se titulen Aquellos Emigrantes y Maravillas de Asturias. Aplauso grande, Vicente Prado, el Praviano.
Asturiana que organiza la Asociación Cultural Gurey San Juan, junto con el Ayuntamiento de Mieres, que a su vez quien patrocina estos festivales. Vamos a seguir con un cantador que nos llega de la Ceguera, llámase José Manuel González Granda, y va a cantarnos la zagalina a capela y por debajo del puente a la gaita de Jorge Arezas. José Manuel González Granda. ¡Gracias! Una zagalina que pel monte andava cuidando recién vacada. Una tarde oscura y de niebla mala, un llobo furioso vino a devorarla. Entonces la nena dixo esta plegaria: Virxen de mi vida, ansiel de mi guarda, si el llobo me come, salva tu mio alma. De pronto del cielo una llamarada deseó muerto archió. Ya la nena salva.
dalle, además uno de los Sedal Cayo, la zona de la Lomba, que es el concurso Ciudadania Grego, se lleva a cabo, y además que me presenta él también, y estupendamente, mejoró mucho desde que empezó a ver vídeos míos. El cantador nos presenta a continuación, cuando hablé con él por teléfono ayer, dice: Mitchell, cuando me presentes di que soy de Roces, porque si no van a correrme a porrazos. Digo, pues dicho queda que Roberto Pérez Blanco tiene de Roces Sisión, que nos va a cantar dos piezas a la gaita de Jorge Jalez, la primera Miguel Candado y la segunda el gaitero, versión de Ángel González del Maragato. Roberto Pérez Blanco de Roces. Al
No sé si lo dije al principio, pero también queremos saludar a los que están siguiendo este festival a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mieres. Bienvenidos y espero que estéis disfrutando del festival. El cantador que os voy a presentar a continuación cae muy bien, es muy llano. El otro día cuando me llamé por teléfono para pedir lo que iba a cantar hoy, dije un minuto terminado: Michel, tengo que deixarte porque está la vaca pariendo. Dije, me cago en 10, tira para allá, compañero, tira para allá y que salga todo bien. Ojalá que sean 6 hijos. Falmos de Valentín García Fernández de Pillandás, Grao, que nos va a cantar a Campera la Portillera y a la gaita de Jorge Aredes cuando yo salí de Asturias. Valentín García Fernández. La portillera María, si vas al prado, cierra bien la portillera.
de Areces. Liliana Castañón.
Del festival y antes de presentaros al último participante quería dar los gracias por habernos acompañado aquí, a los que están siguiendo el festival a través de la página del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mieres y no solo también a la Asociación Cultural de San Juan, sino también al Ayuntamiento porque sigue apostando por la canción asturiana aunque vaya a concurso. Para cerrar este primer festival vamos a hacer con nosotros a Isaac Sierra Lobo, pero quiero deciros también que el próximo va a ser en Turón el día 12 de marzo. Podéis seguir por la anteriormente dicha página del Ayuntamiento de Mieres y el siguiente en Río Turio va a ser el 9 de abril. Si queréis volver, estáis invitados, no cobramos entrada ni gratis, incluso os hay que invitaros a una cerveza también, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como os digo, y un placer presentamos a Isaac Sierra Lobo, que a la sazón el ganador del último certamen celebrado del concurso Valle de Narcea. Va a cantarnos Los Xateguinos a capela y a toda ventana a la gaita de Jorge Areces. Gracias, lo dicho, por haberos acompañado. Isaac Sierra Lobo, cerramos así. Llueve el valle a la bella con intención de vender dos hiatos en el mercado valle. Con labio
tú salió un guardia de consumo. Yo con mucho atrevimiento si era paduato, eche otros dos pasiquinos hasta llegar a Sisión. Salieron dos macipales, querían llevarme a